¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Piedra, Papel y Tinta. Nuestro agradecimiento, como siempre, a Cadena A. Esta semana volvemos a la agenda política después de un fin de semana de festejos. Se ha hablado en todo el país, en particular en la sede de gobierno, de las fiestas julianas, la entrega de obras de la gobernación, del municipio, del gobierno central. Se acabó el mundial, volvemos a la dinámica futbolera de la región, volvemos también a las confrontaciones políticas. El 21F ha despertado nuevamente este país polarizado que hoy nos toca vivir, la oposición reclamando el mandato del 21F y el oficialismo reclamando el derecho de postular a su líder. Esa es la confrontación, y en medio tenemos el referéndum y la sentencia que se ha dictado hace un tiempo ya. Todo esto en un panorama de elecciones, una campaña electoral muy adelantada. Quiborax, que forma parte también de la polarización del debate judicial y político. Vamos también a recordar el 17 de julio. Nos interesa no solo porque forma parte de nuestra historia, sino porque forma parte de nuestro presente y de nuestro futuro. ¿Por qué tenemos que repasar el 17 de julio, en este golpe en el 80, golpe de Estado en el 80? ¿Por qué hay que volverlo a contar y qué tenemos que decir? Este programa va dedicado sobre todo a las y los jóvenes que nos están viendo y que han nacido en democracia. Para esto quiero presentar y agradecer la presencia de Isabel Vizcarra. Usted es miembro de la Comisión de la Verdad, ya casi un año trabajando, y su vida se resume esencialmente en una militancia por los derechos humanos. Usted es una persona de izquierda también. En Café Semilla Juvenil ha marcado la vida de muchos jóvenes. Gracias, Isabel, por estar acá. Gracias por esta invitación. A su lado está Ruth Llanos. Usted ahora es presidenta de ASOFAM. Usted es viuda de Ricardo Navarro, uno de los mártires de la calle Harrington, y también está gastando su vida en recordar, en que estos hechos no queden impunes en el país. Gracias por su presencia. Buenas noches y muchas gracias, Claudia. Y se encuentra a mi izquierda Remberto Cárdenas, uno de los periodistas que también nos ha marcado muchísimo a quienes hemos elegido el oficio del periodismo. Años en el semanario Aquí. Usted me decía antes de comenzar el programa que es uno de los que ha echado llave al semanario Aquí, pero como usted tenía la llave, ahora va a volver a abrir el semanario Aquí. ¿Cuándo vuelven? Cuénteme un poquito de eso. Sí, un mes. ¿Vuelve con las mismas condiciones? Como virtual primero, y esperamos editar una vez al mes un periódico. Muy bien. Bueno, ya le puedo contar que el precio del papel no hace sino subir y que es escaso, es un bien escaso, así que hay que ya ir acumulando para el papel. Son difíciles los impresos, pero el periódico que la gente no ve en los puestos de venta es un periódico que no existe, sensiblemente. Así es, así es. Bueno, vamos a dirigirnos a los jóvenes que nos van a aguardar hasta el segundo bloque, porque hoy también hablamos de fútbol. Les adelanto que estaremos con Tito de la Viña hablando de Rusia, qué pasó con el Mundial y qué se viene después. Así que aguárdennos hasta el segundo bloque. A los jóvenes y no jóvenes, ¿por qué hay que volver a contar el 17 de julio? ¿Por qué hay que volverlo a contar, Ruth, si ya pasó? Ya son 38 años. ¿Por qué la misma cantaleta? ¿Para qué? Bueno, creo que el domingo pasado en el periódico La Razón, Carlos Soria, en su columna semanal, tituló su columna con el deber de memoria. Y me parece que esa es realmente el real motivo de lo que hacemos, por un deber de memoria. Las víctimas siempre hemos exigido el derecho a la memoria, pero el deber de la memoria es recordar
cada acto nefasto que nos hicieron vivir las dictaduras y que una generación de jóvenes que nacieron en democracia no lo han sufrido y no lo conocen. Este deber de memoria significa que, por ejemplo, nos tenemos nosotros que comprometer como generaciones que vivimos a seguir cada día, ¿no?, contando con esa vieja cantaleta para que los jóvenes, y eso es lo que hemos hecho el 17 de julio con la Federación de Mineros, hemos hecho un acto con puros jóvenes y adolescentes que estuvo, yo casi lloré, porque había realmente una cantidad impresionante de jóvenes frente a la Federación de Mineros y con la organización de los jóvenes de ASOFAM, ¿no? Ellos también no solamente escucharon discursos, hubo muy pocos discursos, pero sí se lanzaron globos con cada uno de los nombres de las víctimas asesinadas, desaparecidas de ese último régimen. Y también había un deber de memoria en este 17 de julio, porque este año pues se murió sin decirnos nada García Meza. Entonces, como nunca había que hacer. Lo duro es, en mi criterio, que a veces la memoria también se la usa solamente de manera oportunista. Es decir, este año había, por ejemplo, yo he contado 10 actos distintos. Nadie quiere hacer unidad en torno y nadie quiere coordinar. Y entonces, pero seguro que cuando terminen las elecciones y los periodos electorales, nadie se acordará y solamente estará sofando. Y usted sabe que los 15 de enero, o muchos 15 de enero, en el Cementerio General iban también los miristas en campaña a repartir volantes, y eso indignaba a las viudas, a los hijos, en fin. Bueno, vamos a lo que estamos pregonando. ¿Qué pasó, Isabel? ¿Qué pasó ese 17 de julio del 80? ¿Cuáles serían los titulares? Bueno, algo terrible, horrible. Creo que no hay palabras para calificar lo que pasó ese 17 de julio de 1980. Habíamos acabado de celebrar las fiestas julias, ese 16 de julio, y nos amanecimos más o menos a las 10 de la mañana con que se había suscitado un golpe en Trinidad y que se venía hacia La Paz. Mucha gente no creía porque ya habían sido sofocados meses antes otros golpes. Estábamos acostumbrados, era el pan del día, como decimos. Levantábamos con la idea de que hay golpe y acostábamos con eso. Hay golpe. Incluso había una música característica en las radios que tocaba una musiquita, ¿no? Y decía, hay golpe, no hay golpe. Pero lastimosamente se llevó a cabo ese golpe, ¿no? No sé si quieres que te cuente algo personal. ¿Sí? Quiero que me cuente algo personal. Bueno, ¿qué estaba usted haciendo? Yo trabajaba en la zona del Altiplano Norte, en las provincias Omasuyos, Muñecas y Camacho. Era la secretaria del monseñor Bernardo Schirhoff, ¿no? Entonces él estaba de vacación y me dijo, tómate también unos días de vacación, tómate vacación. Yo me dirigía hacia Cristo Rey, porque sabes, no había radiotaxis ni nada, en bus, ¿no? Tomé un bus hasta el Prado y vi que al frente corrían Toño Araníbar y Oscar Eid, ¿no? Yo dije, ¿dónde están yendo estos señores tan apresuradamente? Yo estaba en la acera del Monje Campero. Del MIR, en esos momentos. En esas veces del MIR. Había sido que iban a la Federación de Mineros, que había llamado ya CONADE a una reunión de emergencia. Entonces yo fui a Cristo Rey para acabar de hacer algunos trabajos y mi madre me llamó y me dice, hay golpe. Hay golpe. Y yo dije, no, hay golpe. Entonces, de meses antes habíamos formado el CONADE, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana. ¿Qué era el CONADE? Era el Comité Nacional de Defensa de la Democracia para hacer una resistencia pacífica al golpe que se venía. Teníamos reuniones de carácter secreto, porque no podíamos divulgar lo que estábamos haciendo. Una de las cosas, por ejemplo, era que los sacerdotes, muy comprometidos, iban a salir en sus jeeps, en sus movilidades, a recoger heridos, porque ya se veía, ya se decía, va a ser un golpe muy duro. Me acuerdo muy bien, el padre Daniel Stretch, fundador del Café Semilla, él en Cristo Rey empezó a hacer sábanas, las sábanas blancas lindas que había, con cruces rojas, para que en caso de emergencia tuvieran que recorrer las calles recogiendo heridos. Y había que prepararse, era una resistencia pacífica, porque qué armas, no había ni alfileres, ¿no?
Entonces yo fui y yo tenía encargada, a mí una de las cosas que me habían comisionado era que yo vaya a la radio San Gabriel, que estaba a la vuelta de Cristo Rey, y avise del golpe para que se haga un bloqueo de forma pacífica en las comunidades campesinas, ¿ya? Entonces yo me dirigí a la radio San Gabriel, y qué pena que no está Lucía, porque habíamos hablado con ella. Ella trabajaba en San Gabriel. Entonces, bueno, no me creyeron en Radio San Gabriel. Me dijeron, no, se va a sofocar el golpe. No, se está exagerando. Volví otra vez a la oficina y mi madre me insistía, hay golpe y hay golpe y hay golpe, mejor vente a casa. Por esas cosas de la vida, yo hubiera caído también en la Central Obrera. Volví a la radio y les dije, y Lucía me dijo, bueno, anda y nos avisas. Lucía Sauma, mi colega. Sí, tu colega. Y bueno, entonces, pues digo, esas cosas de la vida, me había olvidado yo unos papeles en la oficina, en Cristo Rey, y volví. Y en ese interín era que se había producido el asalto a la Central Obrera, porque yo también hubiera caído. Se salvó por esto, ¿no? Por ese detalle. Remberto Cárdenas hoy es presidente del Tribunal de Honor de la Federación de Trabajadores de la Prensa, pero aquel 17 de julio del 80, ¿qué estaba haciendo usted? ¿Dónde estaba? Bueno, yo en ese tiempo me ocupaba de la política al 100%. Por supuesto que también, avisados del golpe, estábamos en guardia, pero nada más que en guardia. Quizás no leímos con precisión los mensajes de García Meza, por ejemplo, que hablaba de que va a haber en el país, o que hace falta en el país, una democracia inédita, que la conocimos el 17 de julio. En realidad fue un golpe que consiguió por un tiempo, lamentablemente, acabar o frenar la lucha del pueblo boliviano. No entendimos también la proyección de ese golpe del que se hablaba todos los días. No advertimos hasta dónde podía llegar. Seguro alentados porque una huelga general política de los trabajadores derrotó al golpe de Natusch. Creímos que otra huelga parecida podía derrotar el golpe de García Meza, y no fue así. Hubo huelga, hubo resistencia a ese golpe entre los mineros, en Caracoles especialmente, muchos muertos, pero la fuerza del pueblo no alcanzó para derrotar el golpe. Un golpe que buscaba acabar con esa democracia, aunque limitada, pero democracia al fin. Creo que para acrecentar la memoria hace falta continuar la investigación, no solamente para establecer con precisión el nombre de los autores intelectuales y materiales de la matanza de ese tiempo, de las desapariciones, sino para que haya proceso y castigo, por lo menos para los que viven, porque varios ya han muerto, ¿no es cierto? Y hablo de la investigación para acrecentar la memoria, porque les recuerdo, y creo que es bueno recordar, que antes de que lo trajeran acá a Arce Gómez, dijo que él iba a informar sobre lo que había pasado, y ayer ha hecho declaraciones para un medio y ha confirmado nombres de autores del 15 de enero, por ejemplo. Y creo que eso da una clave para recordar la necesidad que tenemos estas organizaciones, los que estamos aquí, y más allá de los que estamos aquí, de continuar esta investigación. Creo que al recordar este golpe hay que recordar también el plan golpista, los propósitos del golpe. Un golpe y golpistas que desde el gobierno protegieron a narcotraficantes. Claro, esa fue una falta grave que no le perdonaron ni los yanquis, ¿no? Y también, recordar que si tomamos contacto de la proyección de ese golpe, de la intención de los
golpistas fue porque, aunque había pocos videos en ese tiempo, grupos pequeños primero y más grandes después, veíamos esos con jóvenes, esos videos de los que también tomamos conocimiento de que tenía otro rasgo ese golpe. También era fascista, por lo menos profascista. Es necesario recordar no solamente el papel de los actores bolivianos, sino también del contexto regional, internacional, el papel de Estados Unidos. No eran dos loquitos militares que empezaron a hacer turumba. Hay un contexto, hay un escenario en América Latina. Está el papel de Estados Unidos, el papel que jugaron muchas embajadas también, protegiendo, ayudando a sacar a líderes políticos, y no solamente son los 8 de la Harrington, el padre Luis Espinal, muchísimos nombres ligados a la Iglesia Católica, a los partidos políticos, a la sociedad civil. Tiene que ver con familiares de toda nuestra sociedad. Cuando escarbamos un poco, el amigo, el primo, el tío que estaba, que era periodista, que era político, en fin, estamos todos vinculados a esto. ¿Qué hacemos hoy? Está hace casi un año ya la famosa Comisión de la Verdad, finalmente, y después de mucha presión de personas como ustedes tres, que concretamente han estado ahí empujando en estos últimos años y sobre todo en los últimos meses, que se conforme la Comisión de la Verdad. ¿La famosa? ¿Por qué dijiste la famosa comisión? La famosa comisión porque se ha querido hace mucho tiempo establecer ya un escenario en el que se esclarezca los documentos militares, la reconstrucción, y digo famosa también, Isabel, porque ya hace un año que está funcionando, pero siento que hay todavía algunas trabas, siento que todavía hay que empujar esa voluntad política, voluntad de la sociedad civil, voluntad mediática, porque si no empujamos nosotros tampoco. Cuéntenos usted, ¿qué ha pasado en este año? Bueno, la comisión se fundó, o se estableció más bien el año pasado, el 21 de agosto del año pasado, ¿no? Por una ley, 879. Nos nombraron a 5 miembros para hacer, uno ha renunciado, pero va a ser restituido. En los primeros meses ha sido difícil, porque era completamente nuevo para nosotros, ¿no? Por supuesto, hemos visto las experiencias anteriores de otras comisiones que han sido muy valiosas, pero también hemos querido darle un rostro propio, boliviano, ¿no? Entonces, los primeros tiempos ha sido de estudio, de organización. Primero, dependíamos administrativamente del Ministerio de Justicia, porque la plata tiene que salir de algún lado. Sin defender políticamente ni ideológicamente al ministerio, simplemente administrativa, ¿no? Eso que quede bien claro. Sin dependencia, digamos. Sí, claro. ¿Ya? Jamás nos han presionado, ni tampoco hubiéramos dejado presionarnos. Pero viendo que hay tanta burocracia, papeles que van, papeles que vienen, y para tener más libertad de acción hemos decidido pedir que sea una organización descentralizada, la cual es ahora, ¿no? La comisión es una organización descentralizada, pero depende del Ministerio de Justicia, ¿no? Bueno, hemos organizado, somos los miembros de la comisión, somos completamente ad honorem, ¿no? Estamos ad honorem y le robamos tiempo al tiempo. Esto tiene su lado positivo, pero negativo también negativo, Isabel, sí. ¿No? Sí. Y tenemos un equipo técnico que está a la cabeza de Fernando Rodríguez, él un sociólogo muy conocido. En el equipo tenemos historiadores, antropólogos, abogados, economistas. Es un equipo multidisciplinario, que están haciendo su trabajo. Quiero aquí decir que estamos haciendo trabajo, en primer lugar. Que eso conste a todos, porque tenemos una obligación de decir la verdad, ¿no? A veces se trabaja sin, como se dice, sin horario ni fecha en el calendario, ¿sí? Hasta las 10, 11 de la noche nuestro equipo trabaja. Hemos dividido por áreas, ¿no? Áreas temáticas y áreas por lugares. Por ejemplo, Santa Cruz, Cochabamba y Las Minas. ¿Por qué? Porque en todo el país se produjeron terribles
masacres y terribles violaciones a los derechos humanos, pero hemos escogido Santa Cruz, Cochabamba y Las Minas sobre todo porque en esos lugares fueron fuertes las violaciones. En Santa Cruz tenemos un equipo de 2 personas, en Cochabamba otros 2 y en Las Minas 2 a 3, ¿no?, que se moviliza. Entonces ellos están encargados por esas áreas. Luego también por temas, me refiero, por ejemplo, a la parte de iglesia. Hay una parte que está estudiando la parte de iglesia. ¿Qué hicieron las iglesias o qué no hicieron durante este? No me refiero solamente a la iglesia católica, también a las iglesias metodista, luterana, ¿no? Y se está estudiando eso. Luego la parte de los jóvenes. También hemos querido dar una énfasis, el rol de las mujeres en esa época. Eso es algo nuevo en las comisiones, ¿no? Cómo sufrieron las mujeres, ¿no? Violaciones, persecuciones, en fin. Entonces está dividido en eso. Y la falta de atención también, a diferencia de otros países donde se ha atendido a las víctimas, porque quedan las huellas, los traumas, uno ve, y eso se tiene que atender, y no siempre se ha atendido en nuestro país, por lo tanto quedan ahí heridas abiertas. Es uno de los temas. Creo que hay que visibilizar todo esto que cuenta Isabel, de cómo se está organizando, de que está funcionando, que están haciendo su trabajo. Por otro lado, y es más mediática la atención sobre los militares. ¿Qué pasa con la información militar? Decía Ruth hace unos minutos, García Mesa se fue con su secreto, está todavía Arce Gómez, los archivos militares. Hay quien dice que hoy los militares, como en muchísimos países, forman parte de un sector privilegiado, protegido, del que depende la estabilidad política también. Y en nuestro país, además de que las fuerzas militares siguen siendo un sector bien pagado, protegido, con muchos privilegios, con muchas cosas por destaparse también, por ejemplo, servicio militar, no voy a entrar en eso ahora, pero estamos ante una caja muy fuerte. ¿Quién destapa la caja? Hay quien dice que los militares calladitos están, Ruth, siguen calladitos. Yo creo que la Comisión de la Verdad está frente a una encrucijada central. Uno, porque generacionalmente esta es la última oportunidad que tenemos. La primera comisión fue, duró durante el doctor Siles, que no terminó haciendo un informe. Después de una larga lucha de demanda, de presiones, logramos una ley. Una ley que se nos exigió que fuese consensuada, pero al hacer esas concesiones, por ejemplo, hubieron cambios. Se podría hablar todo el programa sobre lo que fue el debate sobre la ley. Deben haber como 8 versiones distintas. En la Cámara de Diputados cambiaron la autonomía que habíamos previsto y exigido desde el primer momento y pusieron la dependencia del Ministerio de Justicia. Ahora vemos los resultados de esa dependencia. Hay un retraso porque se ha tenido que lograr un cambio y, por suerte, ahora ya es una entidad descentralizada. Pero, mientras tanto, como dices tú, los militares muy callados, ¿sí? Han hecho un acto público indicando que están dispuestos, pero hay pactos secretos, pues, que mantienen los militares de toda la región y que hacen que se lleven a la tumba todo lo que hicieron. Y tenemos, yo digo, esta encrucijada porque, por ejemplo, Arce Gómez, llevando al tema del 17 de julio, y ahí estoy completamente de acuerdo con Remberto. No nos preparamos sabiendo sabiendo que el golpe se había preparado antes, sobre todo con la mano de Arce Gómez. Y ahí podemos recordar la muerte del padre Espinal, fundador del periódico Aquí, luego después los atentados en el Lido Grill, 2 muertos, en Santa Cruz 2 muertos, la caída del avión de la UDP, 5 muertos, luego después el cierre de campaña de la UDP, 2 muertos, 2 jóvenes en el Prado. Todo eso significó, ¿no?, una serie de muertos preparatorios para ese golpe, y ahí estaba la mano de Klaus Barbie y de los novios de la muerte. Arce Gómez aún está vivo y Arce Gómez tiene
que ser combinado por la comisión y con todos estos datos históricos que tenemos, tiene que decir no, lo que no dijo, porque él se escapó cuando se hizo el juicio de responsabilidades. Y bueno, algo habrá que obtener de una fuente que también ya se está por morir, aunque la parca no se lo quiere llevar, pero antes aprovecharemos. Entonces hay un pacto de silencio que es muy preocupante, eso va a ser muy difícil, pero es como a Sofán siempre señalamos también que habrá también que hacer una campaña para que los hijos de los torturadores, los hijos que se avergüencen de lo que hicieron sus padres, entreguen también información. Eso está pasando, por ejemplo, en la Argentina, que incluso ahora hay una asociación de hijos que se están presentando ante la justicia para sindicar y están entregando pruebas que sus padres ocultaron en sus casas. Por no hablar en otros países de tantos niños robados en Argentina, no solamente en la región, en España, en el franquismo. Bueno, no me voy hasta España, vámonos. Sí, Isabel. Sí, mira, en cuanto a los militares, a poco que se creó la Comisión de la Verdad, nos invitaron el alto mando a mostrarnos los archivos. Era un acto más protocolar, ¿no? Exactamente no sabemos qué archivo, dónde está cuál. Luego nosotros, la comisión, hemos solicitado, ¿no?, una reunión y hemos visto mucha disponibilidad, mucha apertura. Nos han tratado muy bien, no puedo, en honor a la verdad, no puedo decir otra cosa. Luego hemos tenido también una reunión con el ministro de, ¿cómo se llama? De Defensa. Sí. Y él, él ha ordenado a los abogados del ministerio que vean cómo puede coordinarse esa cuestión, porque son papeles secretos, ultra secretos, ¿no? Cómo se puede coordinar eso de que nos entreguen esos documentos. Estamos en eso, ¿ya? Humberto, ¿por qué nos seguimos preguntando en el país dónde están los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz? Su compañera murió ya sin saber dónde estaban los restos de su esposo. ¿Por qué es importante para el país? Es importantísimo, no solo se trata de recoger nuestros muertos, de acrecentar la memoria, no basta eso, no basta eso. Tenemos por delante o hemos realizado una investigación, o las organizaciones cargadas de esto, o los familiares, han adelantado una investigación, una averiguación sobre causas de una matanza, los autores, pero ha quedado inconclusa. Si no se encuentran los restos de Marcelo, de Carlos Flores, de tantos otros desaparecidos, es porque, en otras cosas, no ha concluido la investigación. Yo, más allá de observaciones, estoy entre los que creo que le debe ir bien a la Comisión de la Verdad, aunque yo tengo muchas dudas, porque eso de ponerse plazos para investigar ya es un error. Vamos a investigar hasta tal fecha, por ahí no se averigua adecuadamente hasta esa fecha. Los familiares de Víctor Jara en Chile, creo que es una referencia que hay que tomar en cuenta, claro, no pidieron nunca a los militares que abran sus secretos, nada de eso. La familia de Víctor Jara localizó, ubicó a un conscripto que estuvo de turno el día que lo torturaron y lo mataron a Víctor Jara. Y luego las organizaciones que defienden derechos humanos ayudaron a esa investigación y establecieron la verdad. Yo dudo que haya militares que acudan a la Comisión de la Verdad o vayan a un llamado a la Comisión de la Verdad, porque tienen protección. Por favor, tienen protección aquí. Y Freddy Bersati, el que ha sido funcionario nuestro de Evo Morales en Chile, dijo: hemos quemado todos los papeles referidos al movimiento de tropas, etcétera, de lanzamiento con Sánchez, por ejemplo. Eso te da una idea de que esta es la única coincidencia seguramente que yo tengo con el vicepresidente. Una vez dijo, los documentos que no tenemos aquí, que han desaparecido, los debe tener la CIA. Yo eso creo.
y yo creo que tiene que ser sin fecha. Me tengo que ir a hablar de fútbol, pero insisto en el papel que jugamos nosotros, Humberto, los periodistas, los medios, para seguir empujando, visibilizando. Hablaba de Víctor Jara, yo estaba recordando la canción Te están buscando, Matador, que está inspirada en Víctor Jara, y yo creo que eso tenemos que hacer nosotros, empujar desde los marcos mediáticos, artísticos, musicales. Así que Te están buscando, Matador, a ti también y a ti también. Y usted nos aguarda que enseguida hablamos de Rusia y después el mejor mundial de la historia, dicen unos. Se lo preguntaremos a Tito de la Viña.